Recuerdan que habíamos visto la estructura de los partidos políticos, acorde a todo lo que a lo que les había leído, porque eso fue textual. Recuerden lo que les leí de la ley electoral y de partidos políticos. Ahora bien, indudablemente que dentro de la cantidad de partidos políticos existen de diferentes formas, como por ejemplo, hay de clase y pluriclasistas. Se llaman partidos de clase a los que representan una sola clase de la sociedad. O sea que se van a reclutar personas y se van a buscar adherentes que pertenezcan a una misma clase social. Y ahí se podrían situar lo que antes constituyeron los llamados partidos comunistas. O sea, en los cuales indudablemente la idea de una dictadura del proletariado, o sea que más que todo buscar una clase social en especial. Esos serán los clasistas. Ahora, cuando habla de los pluriclasistas, partidos pluriclasistas, como su nombre lo indica, varias clases sociales. O sea que se trata de conseguir adherentes, no importa a qué clase social pertenezcan, cuanto lo que se busca es que haya mayor número de adherentes. Eso es con relación a los de clase y a los de pluriclasistas. Pero como en un partido político no solo entran en juego las clases sociales, sino que también depende cómo se conforman aquellos partidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, de los que son de conformación indirecta, por ejemplo, son los que, por ejemplo, habiendo alguna asociación, alguna afiliación específica de alguna agrupación, entonces se agrupan, por ejemplo, un sindicato y posteriormente se convierten en un partido político. Mientras que los partidos directos son aquellos en los cuales las personas en forma individual deciden adherirse a un determinado partido. No cabe duda que eso se da, depende la práctica que se lleva dentro de la sociedad, depende cómo se llevan a cabo la conformación de los diferentes partidos. También dentro de la división que se hace de los partidos, encontramos, por ejemplo, de lo que son los partidos de cuadros y los partidos de electores. ¿Quiénes conforman o a qué se le llaman los partidos de cuadros? Se le llama partidos de cuadros o de armadura a los que se van dando, por ejemplo, en los que primero se busca militar a una gran cantidad de personas, pero que se trata de atraer votos principalmente y que participan personas de personalidades específicas de una determinada clase social, con una formación política, y que en estos de cuadros o de armaduras, por ejemplo, están los llamados partidos, por ejemplo, los que se da el bipartidismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el cual sabemos que se llama bipartidismo porque son dos partidos los que van a presentarse a la contienda electoral. En el caso de Estados Unidos, encontramos los demócratas y los republicanos. Mientras que en Inglaterra, recuerden que habíamos hablado también que ahí se da el bipartidismo. Aquí vamos a encontrar en Inglaterra, por ejemplo, lo que son el Partido Laborista y los partidos conservadores. Sin embargo, ¿qué características tiene estos de cuadros? Que definitivamente dentro de todos sus adherentes, dentro de todos sus miembros de aquel partido, se lleva a cabo lo que se va a dar, lo que se conoce como las primarias. O sea, que dentro de un partido se escogen a diferentes personas que van a ir, que pretenden ir a la contienda electoral, pero se va a hacer una elección a lo interno del partido político, que son las llamadas primarias. Y del que salga electo en esas primarias es el que va finalmente a enfrentarse ya en la contienda final. O sea que prácticamente llevan una primera elección. ¿Y qué es lo que se busca aquí en los partidos de cuadros? Aquí se busca, como les decía, la calidad de sus adherentes, la calidad de los candidatos y no la cantidad. Y precisamente, como les decía, eso es característica del llamado bipartidismo,
en el cual existen dos partidos y que sabemos, por ejemplo, son personas que nacen dentro de un partido y sus antecesores han pertenecido a ese partido y los que le van a suceder van a mantenerse siempre dentro de ese mismo partido. O sea que son los llamados notables, personas con una trayectoria política, con una formación política, con una ideología y que entonces entran a las llamadas primarias y después de ahí, por eso se llaman de cuadros. ¿Por qué? Porque son personas llamadas notables, como les decía, con un conocimiento político. Esos son los llamados de cuadros o de armadura. Pero luego tenemos los partidos de masas o de membresía. Esto es lo contrario de los de cuadros. Como su nombre lo indica, de masas. ¿Qué se busca aquí? Aquí se busca cantidad y no calidad. Entonces aquí difiere. En el de cuadros es calidad, mientras que en el de masas o de membresía se busca cantidad de sus adherentes. O sea que no importa que se lo hagan en forma indirecta o forma directa, o que tengan conocimiento, tengan ideología o no. Aquí lo que se busca es prácticamente la cantidad de sus adherentes, que difiere enormemente de lo que son los partidos de cuadros o de armadura. Por eso en estos de cantidad, su nombre lo indica, de masas o de membresía. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta, licenciada. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, indudablemente que entre todos esos partidos vamos a encontrar, tiene que haber una estructura de los partidos. ¿Y esas estructuras a qué se refiere? Prácticamente esta estructura se presenta como una pirámide en la cual en la cúspide, en la parte de hasta arriba, ¿quiénes vamos a encontrar? Es el órgano de dirección nacional, es por ejemplo quienes conforman, luego de ello vienen los diversos niveles jerárquicos, como por ejemplo los comités regionales, los municipales, etcétera. Entonces va del menor al mayor. Sí, Giovanni, dime. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto saludarla. Igualmente. Fíjese que, de acuerdo a lo que usted va leyendo, estoy tratando de seguirla un poquito con el libro. Y habla de los partidos de clase, que representan una clase social, y está hablando también de esto último de los partidos de cuadro, y me surge la inquietud si usted considera que hay un ejemplo aquí en Guatemala que exista sobre los partidos de clase, y si existe algún ejemplo, que yo no lo considero, pero si existiera algún ejemplo de los partidos de cuadros aquí en el país, licenciada. No, definitivamente te puedo decir así, tajantemente, que aquí no hay de cuadros. ¿Por qué? Porque aquí no se busca calidad de sus adherentes. Aquí no se busca que tengan, por ejemplo, ¿qué es lo que se busca? Por ejemplo, en los de cuadros, una determinada condición económica, con un conocimiento político, que se busque realmente la calidad de sus adherentes. Aquí, ¿qué es lo que se busca? La cantidad. No importa que tengan una ideología, no importa que participen de ese partido o no. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Realmente engrosar el número del partido, o sea, buscar el mayor número de adherentes hacia aquel partido. Definitivamente, como les decía, por eso en el de cuadros o de armaduras, aquí encontramos característico, y es el ejemplo que encontramos, por ejemplo, dentro de lo que se da tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que son los que pertenecen al bipartidismo, como les decía. Por ejemplo, en el de cuadros se ve lo de los notables, personas con una trayectoria política. Aquí no. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vemos, por ejemplo, digamos, por decirlo, digamos a lo que estamos viendo en este momento. Digamos, Sandra Torres. Bueno, ella trae una trayectoria política, pero ¿qué es lo que ha hecho ella? Ella no busca adherentes de calidad. ¿Qué es lo que busca ella? Cantidad de personas. Mientras la sigan, mientras digan que están con ella, ¿qué es lo que se busca aquí? Aquí se ve la masa, la cantidad. Aquí no se ve calidad de sus adherentes. O sea que aquí definitivamente no encontramos el de cuadros. Y por otro lado, definitivamente el bipartidismo. Aquí en Guatemala, lejos de haber bipartidismo, ¿qué encontramos aquí? Aquí encontramos pluripartidismo. ¿Qué es? Muchos.
muchos partidos. Y entonces aquí vemos lo contrario, que son de masa, sí, pero hay tal cantidad de partidos que se distribuye tanto la cantidad que en realidad no puede denominarse de masas total, puesto que no tienen gran número de adherentes, sino que lo que buscan es cada uno tener el mayor número de participantes, de adherentes, de personas afiliadas, aunque no tengan un conocimiento político, aunque no tengan una ideología, aunque no, y que definitivamente aquí no se ve la calidad de sus adherentes, completamente diferente. En cambio, ¿qué encontramos, por ejemplo, en el llamado bipartidismo de los Estados Unidos e Inglaterra? Que definitivamente, como les decía hace un momento, el que pertenece al partido republicano, por ejemplo, en Estados Unidos, es porque todos sus antecesores han pertenecido a ese partido, y los que le van a suceder van a seguir también, como les decía, en estos lugares a los niños desde temprana edad se les empieza a formar ideológicamente. Aquí no. Aquí que vemos que un político hoy pertenece a un partido, mañana a otro, pasado otro, y se da la vuelta. Y no importa si tiene aquel partido una ideología, eso no importa, eso es secundario. Aquí lo que interesa es, y si no, miremos, por ejemplo, ahorita nuestros candidatos. ¿Cuántos candidatos comenzaron con años anteriores en un partido y ahorita van por otro? Y no nos extrañe, si no les funciona, pues a la siguiente contienda irán por otro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí no vemos calidad. Y aquí nunca van a ser esos partidos de notables. Al contrario, aquí lo que se mira es la cantidad, que no importa, como les decía, que sepan de política, que no sepan de política, que conozcan, no conozcan, que tengan una solvencia económica, por ejemplo, cosa que se da en el bipartidismo. ¿Por qué? Porque quienes participan en la contienda, tanto en las primarias y posteriormente en la final, tienen que hacer aportes económicos, pero que sean de su propiedad, no que estén subvencionados por X o Y o por por quien fuera, personas ajenas o el narcotráfico, como sea en este momento. O sea que aquí no podemos hablar definitivamente de partidos de cuadros o de armaduras. Y hablamos de masas, pero más que todo de masas donde es el pluripartidismo, donde son gran cantidad de partidos, pero sin calidad en sus adherentes. ¿Algo más? Gracias, licenciada. Una última consulta sobre este tema. ¿Puede existir una combinación de estas clases de conformación? Por ejemplo, que sea un partido de masas combinado con el pluriclasismo. Eso sí se puede dar, porque en el pluriclasismo, aunque esto se ha ido, no es, digamos, la división inicialmente que hizo Mauricio Duverger, por ejemplo, cuando hizo toda esta primera división. ¿Por qué? Porque el ser humano en el trayecto, con el correr de los años, ha ido cambiando, y ahorita, ¿qué es lo que vemos? Que realmente en el pluriclasismo encontramos de las diferentes, aquí se combina el pluriclasismo con el multipartidismo también, en los cuales encontramos diferentes partidos políticos en los que no importa la clase social a la que pertenezcan, en engrosar que lo que interesa a algunos candidatos que creen que a mayor número de adherentes, mayor posibilidades llevan de ganar. O sea que la cantidad no garantiza el triunfo de aquel partido político. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con el correr del tiempo? Que se van mezclando uno con el otro, que ya no es la primera división que se hizo cuando Mauricio Duverger llevó a cabo esta división de los partidos políticos. ¿Algo más? ¿Giovanni? Perdón, licenciada. No, solamente por el momento. Gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, ahora bien, indudablemente que dentro de los partidos políticos encontramos diferentes unidades básicas, como por ejemplo lo que es el comité, la sección, la célula y la milicia. Como les decía, esta división existió
se dejó ver principalmente muchos años atrás, muchas décadas atrás, que con el tiempo ha ido cambiando. Por ejemplo, en el comité es un grupo bastante reducido de sus miembros, que más que todo corresponde a aquellos partidos en los cuales entran los partidos de cuadros. Claro, esto ha evolucionado también. O sea que prácticamente sus dirigentes forman parte de lo que son los diferentes órganos directivos, los que se han mantenido y que se van a mantener. Pero aún esto ya ha tenido algunas variantes. En la sección, por ejemplo, aquí vemos que la unidad básica de la organización de los partidos se da más que todo en las masas. O sea que era lo que se daba en lo que eran los de partidos de masas, en el cual realmente ahí no encontramos notables, que era lo que les mencionaba hace un momento, sino que más que todo se dan porque se van a establecer en un determinado territorio, en un determinado espacio, y que realmente es mucho más, la sección se reduce más que el comité. La célula. La célula más que todo se dio en los partidos comunistas. ¿Y por qué se llamaba partido la célula? Sabemos que la célula tiende por naturaleza a multiplicarse. Entonces, de 2 se convierte en 4, 4, 8, 8, 16, y la célula se utilizaba también en los partidos comunistas y se llevaba a cabo más en los lugares de trabajo, porque era más fácil conseguir adherentes dentro del lugar de trabajo que no, digámoslo así, en la calle. Entonces, en el lugar, por ejemplo, una industria donde el número de obreros era mucho más, era bastante significativo, era fácil. 2, hablaban con los que en el lugar de trabajo, porque sabemos que muchas veces el lugar de trabajo es donde mayor tiempo la pasamos. Entonces, 2 le hablaban cada uno a otros 2, entonces aquello se convertía en 4. 4 le hablaban, y entonces se iba multiplicando, y precisamente por eso se denominó en ese momento como el Partido Comunista, era la llamada célula, que en este momento sabemos que los partidos comunistas pues han tendido a desaparecer, y entonces pues la célula ya no se ve dentro de la conformación de los partidos. Y finalmente la milicia, que eso era propio de los partidos fascistas. Recuerdan que les había mencionado que entró el fascismo, que era lo que se daba. Prácticamente la característica era que eran de conformación militar, pero no militar porque estuvieran una formación militar, sino que más que todo eran asimilados dentro de la milicia, y que, como vemos, por ejemplo, el fascismo prácticamente ya ha tendido a desaparecer. Claro, estuvo años atrás, y como les decía, recordemos que el fascismo fue creado por Benito Mussolini en Italia, y que eso se prestó mucho, tanto después de la Primera Guerra como después de la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad tiende a evolucionar, y en la evolución, pues algunas de estas características ha ido eliminándose y ha ido cambiando, y ya no se da lo que se daba en las sociedades con anterioridad. Ahora bien, indudablemente que sabemos que todo aquel que conforma un partido político, que es lo que busca, el poder. Porque sabemos que únicamente a través de un partido político se puede llegar y acceder al poder. Alguien que diga, yo quiero llegar al poder y por lo consiguiente yo me voy a situar en la silla presidencial, no puede ser. Definitivamente tiene que ser a través de un partido político. Y como les decía el día anterior, prácticamente la creación de los partidos políticos es parte de la democracia. Y se supone que ahorita muchas sociedades estamos dentro de una democracia, aunque, veamos, ya se los he mencionado, en el caso nuestro, pues tenemos una pseudodemocracia, una democracia de fachada, que no es democracia total, pero que al final tiene algo de la democracia, y que definitivamente de la democracia, ahí está la creación de los partidos políticos. Entonces, veámoslo ahorita, por ejemplo, aquí estamos, ahorita que estamos dentro de un proceso electoral, definitivamente todos, esa gran cantidad de candidatos, tanto a presidente, vicepresidente, alcaldías y diputados y demás, que es lo que buscan, el poder. Pero no lo pueden hacer si no es a través de un partido político. ¿Alguna pregunta?
Sí, Ricardo, dime. Sí, buenas tardes a todos. Buenas. Solo con una pregunta, yo recuerdo haber como, bueno, leído alguna especie de clasificación de los partidos, pero también recordaba que estaban los partidos que se llaman, creo que era Catch All, que significa como atrápalo todos, pero no sé si esto ya lo mencionamos o es parte de algún partido que ya vimos en la clasificación o es otra forma de clasificarlos. Es otra forma de clasificarlos que, como les he mencionado, existen muchos estudiosos de la política y que van haciendo clasificaciones acorde al momento que se está viviendo, acorde a lo que se mira en las diferentes sociedades, y entonces van creando nombres muy particulares, pero que al final nos sitúan, digamos, dentro de lo que es el multipartidismo, el pluriclasismo, los de clase, los de acción, digamos, los de expresión, ¿verdad? Pero que cada autor le va a dar un nombre especial acorde al estudio, al análisis de la sociedad y cómo mira el desempeño de los partidos políticos. ¿Algo más? Ok, gracias, licenciado. Entonces, como les decía, dentro existen también los llamados partidos de acción. Los partidos de acción es los que efectivamente, que buscan por encima de todo el poder y llevan acciones específicamente donde es obvio que lo que buscan es llegar al poder, y que eso lo vemos, por ejemplo, ahorita, lo que estamos viendo con nuestros candidatos, en el cual, ¿qué es lo que busca? Llegar al poder, y entonces van a llevar a cabo algunas acciones, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, esos regalos que dan, esas acciones que van a cabo en lo que buscan, como les decía, agotan lo que sea, porque lo que persiguen es llegar y alcanzar el poder, y creen que a mayores regalos van a dar, mayores ventajas y mayores posibilidades tienen de llegar a alcanzar al poder. Eso que es lo que vemos en este momento con nuestros partidos políticos. Luego tenemos los partidos de expresión, en los cuales se conforman, digámoslo así, con plantear ciertas exigencias que va planteando la sociedad, pero que no van a ejercer, que no buscan que buscan el poder, pero que todavía se limitan un poco, no lo llevan a cabo en una forma tan abierta. Y que en un momento dado, ¿qué es lo que hacen? Como saben que no lo pueden llevar a cabo de a un solo, entonces ¿qué hacen? Coaliciones con otros partidos que tienen mucho más posibilidades de llegar. Entonces saben que en forma aislada no lo pueden hacer, y es lo que se lleva a cabo, por ejemplo, aquí en la segunda vuelta. Vemos ahorita en la primera vuelta, ahí está la gran cantidad de partidos políticos. Después de concluida la primera vuelta y ver quiénes son los que van a la segunda vuelta, entonces empiezan a darse las coaliciones, empiezan ciertos partidos a llegar a llevar la coalición con el que va primero, con el que va el segundo, que al final lo que persiguen es alcanzar el poder y tener indudablemente una cuota de poder al momento de que se lleve finalmente esa segunda elección. O sea que, ¿qué es lo que miramos ahí? Que definitivamente, con tal de alcanzar el poder, se recurre a lo que sea, puesto que si la primera no lo lograron, en la segunda vuelta, según lo establecido en nuestra Constitución de la República aquí en Guatemala, pues se sabe que la segunda vuelta sí está definido quiénes van a llegar al poder, y por lo consiguiente ahí se conforman, por ejemplo, con un ministerio, una secretaría, lo que fuera, puesto que al final lo que quieren es tener una cuota de poder. O sea que dan esa forma de no quedarse fuera, y que definitivamente, imaginemos en este momento, aquí en Guatemala, al llevarse a cabo la segunda vuelta, definitivamente, imaginemos que de 20 partidos, 10 en coaliciones de 10 y 10, no te va a dar, porque algunos no logran alcanzar el mayor número de votos, entonces van a quedar eliminados. Entonces, ¿quiénes son los que van a quedar? Definitivamente los que han alcanzado mayor número de votos
y que son los que llevan mayores probabilidades de alcanzar el poder, y que aquellos que no los alcanza porque no obtuvieron mayor número de votos, definitivamente se van a conformar con algo, con alguna dosis de poder. La cosa es llegar dentro del poder. Pero ¿qué vemos ahí? Que esas coaliciones, no importa que aquí no hay ideologías. En el caso de Guatemala, ya se los he dicho y se los menciono y se los recalco, que aquí no hay ideologías. Aquí lo único que se busca es llegar y alcanzar el poder, y que definitivamente eso se va a lograr únicamente a través de un partido político. ¿Alguna pregunta? Bueno, no cabe duda que cada partido político tiene sus actividades a lo interno, las cuales van a darse dentro de quienes pertenecen a aquel partido. Se van a dar elecciones de qué lugar, o qué atribución, qué funciones le van a tocar a cada uno de sus dirigentes, y eso lo han estudiado mucho los politólogos, en el cual lo han visto. Bueno, no sé si ustedes se recuerdan, en una asamblea general que hizo el partido donde estaba Sinibaldi y Valdetti. ¿Se recuerdan que habían llevado a cabo una asamblea general para ver quién se iba a quién se le iba a asignar la secretaría? O sea, quién iba a llegar a la candidatura. ¿Se recuerdan que se empezaron a pelear dentro de ellos? El fisiquín. Que era que buscaban el poder a como fuera el lugar, y con tal de llegar y que fueran postulados para la presidencia, se dijeron cosas horribles dentro de la Asamblea General, y que es lo que pusieron de manifiesto, que definitivamente no importaba. Y es lo que les decía, todos los políticos, los politiqueros, más que todo aquí en Guatemala, no importa qué recurran, no importa de qué se valgan, no importa qué hagan, con tal de llegar y alcanzar el poder. Y como les digo, aquí en Guatemala se evidencia mucho en las asambleas generales, y en ese caso, si alguno de ustedes lo recuerda, realmente fue muy obvio el deseo que tenían de poder, y que al final, pues recuerden que ese partido ya no prosperó tampoco, y no lograron, porque luego, luego llegaron al poder y demás, pero ¿qué se vio? Que realmente era tal el ansia de poder, que recurren a todo con tal de llegar y alcanzar el poder. Ahora bien, indudablemente que también hay que tomar en cuenta que la participación que se da entre los partidos se da y se supone que es parte de la democracia, parte de la participación democrática, en la cual hay que permitir la rotación de todos sus dirigentes. Indudablemente, cuando hablamos de dirigentes que van a rotarse, ¿quiénes son? Los que van a estar, por ejemplo, ya se los decía el día anterior, por ejemplo, quienes conforman dentro del Comité Ejecutivo Nacional, ¿quiénes son? Y que son unos cuántas personas que son las que se van a mantener siempre, y que definitivamente son los que se mantienen a la cabeza de aquel partido, y que se mantienen dentro de aquel partido. Ahora bien, hay que hacer alusión que aquí en el caso de Guatemala, ya se los he mencionado, que todos los partidos no se mantienen en forma indefinida, aunque se supone que así lo dice la ley electoral y de partidos políticos, que tienen que mantenerse en forma indefinida. Pero ¿qué hemos visto aquí? Que definitivamente aquí no se mantienen en forma indefinida, sino que se mantienen 2, 3, 4 contiendas a lo sumo y desaparece. Y luego da lugar a creación de otro partido, aunque sean los mismos políticos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que realmente sus dirigentes no se mantienen dentro del mismo partido, por lo mismo que les decía, que no tienen durabilidad. Entonces, no existe un grupo dirigente que trata de mantenerse poniendo de antemano, imponiendo sus intereses, tampoco con relación al resto de los miembros, porque ¿qué hemos visto aquí? Por ejemplo, muchas veces aquí algunos guatemaltecos hoy se afilian a un partido, mañana a otro, pero en el misma contienda electoral, que muchas veces se afilian hasta 3 partidos, lo cual definitivamente eso no
es lo correcto. Y eso tiene que ser penado por el ente encargado, que es el Tribunal Supremo Electoral, pero no se da abasto y no le pone atención a ello. Y aquí tenemos ciertos guatemaltecos que se afilian hasta a varios partidos. Entonces, por lo mismo, que aquí no existen esos grupos dirigentes que tratan de imponer sus intereses, prácticamente lo que se llama la oligarquía de estos partidos. Entonces, aquí no se da lo que se conoce como la ley de hierro de la oligarquía, o sea que siempre un número siempre los mismos van a estar siempre dentro de directrices de aquel mismo partido. Aquí no llena esto. Esto más que todo se da en partidos de otra naturaleza, por ejemplo, en otras naciones, pero que como les decía, el desenvolvimiento de las sociedades, la evolución de las sociedades hace que algunas acciones de esta naturaleza se hayan ido perdiendo y ya los partidos ya no tienen la solidez que tenían con anterioridad. ¿Alguna pregunta? Quizás no pregunta, Lick, pero sí un comentario y solo si me dan espacio. Yo recuerdo, bueno, no sé si alguien tal vez recuerda o escuchó o leyó algo sobre lo que comentaban del partido PP, donde se hace como pelea. También hay evidencia de que en el partido unionista, si mal no recuerdo, ya hace un tiempo, estamos hablando de los tiempos de Arzú, pero de Arzú papá, se hacían aquellas elecciones primarias. Y ahí también hubo una pugna porque obviamente habían candidatos que se estaban como eligiendo para optar a cargos de representación, pero siempre salía como que electo el señor Arzú. Entonces hubo una pugna en un año específico, no recuerdo ahorita el año ni el nombre de quién eran los que estaban como que participando, y es ahí donde también se da como una fragmentación, pero siempre como que volvemos a caer a lo mismo, ¿no? Como es la lógica acá de los partidos y cómo ellos funcionan y cómo ellos quieren verse externamente, pero cómo ellos se ven realmente internamente. Sí, efectivamente, esa disputa de poder, porque no fue más que una disputa de poder que se dio, fue lo que originó que en un momento dado Arzú les dijera, va, quédense con el partido, el PAN, y yo voy a crear otro, y fue donde creó el unionista. Eso fue. Precisamente, porque recordemos que, y no sé si ya les he mencionado, que el PAN, pero fue el PAN, no el PP. El PAN, tú me decías el PP, ¿verdad? Sí, es que no creo que era el error que yo tenía, porque creo que fue de la Alianza y se pasa a unionista, pero ya lo enfocamos como que el unionista, pero sí era el PAN, creo. Es que ya hace rato, que fue en los tiempos de... Recordemos que Arzú ganó con el PAN de alcaldía inicialmente. Le gustó el poder y ¿qué fue lo que hizo? Se postuló a la presidencia con el PAN y efectivamente ganó la presidencia con el PAN. Concluyó el periodo presidencial, pero como la ley es clara y donde dice que no puede haber reelección, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se lanzó a la alcaldía nuevamente, siempre con el PAN. Pero ¿qué sucedió? Luego hubo disputa dentro de ellos porque él quería siempre, quería reelegirse a sabiendas que no se podía. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Va, quédense con el PAN, y se lo dejó a Berché y les dijo, yo me voy a crear otro partido, y creó el unionista, que es el unionista que se mantiene, pero más que todo ha adquirido fuerza el partido unionista, más que todo en la alcaldía municipal. ¿Por qué? Porque para la alcaldía ahí no hay limitantes de no reelección. Y eso es lo que dio como resultado que él cada 4 años se reelegía y se reelegía y se reelegía y seguía manteniéndose en la alcaldía de la ciudad de Guatemala, pero siempre con el partido unionista. Y que al final, ¿qué fue lo que hicieron? Con tal de no pelear con él y que siguiera el partido unionista, porque era lo que les decía, aquí los partidos nacen como propiedad de una persona. Y miremoslo, por ejemplo, el partido de la UNE es propiedad inicialmente fue de Colón y de Álvaro Colón y Sandra Torres, se murió y ahora siguió ella, pero es propiedad de la persona, lo cual no tienen que ser así. ¿Y qué evidencia ahí? Que definitivamente ahí no hay ideología. Y ahí, ¿qué es lo que busca ella? ¿Y qué es lo que ha buscado ahorita? Que haya bastantes adherentes, pero no de calidad de adherentes, sino cantidad. Entonces son como masa, pero no es
del todo significativo. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos partidos. Aquí hay el multipartidismo. Y si no, miremos ese multipartidismo, ¿cuántos partidos están ahorita en la contienda electoral a sabiendas que solo uno va a llegar al poder? Pero aquí, ¿qué han hecho? Precisamente han hecho coaliciones, precisamente porque lo que buscan es, si no con un partido, con el otro, la cosa es llegar y alcanzar el poder. Aquí se evidencia que lo que se busca específicamente es tener poder. Y como les repito, no importa cómo, pero llegar y alcanzar el poder. ¿Algo más? ¿No? Bueno, ¿recuerdan cuando hablábamos de lo que dice la ley electoral y de partidos políticos, cómo se llevan a cabo las asambleas generales, las convenciones generales? Precisamente en una convención general, ¿para qué es? Precisamente para que salga electo el candidato, que fue lo que sucedió, como les decía, esa disputa que se dio entre Valdetti y Sinibaldi, donde querían, ambos aspiraban al poder y querían llegar al poder, y entonces primero se pelearon dentro de ellos, lo cual se evidenció, y lo hicieron dentro de toda la convención que se hizo, pero que precisamente esas convenciones, ¿qué es? ¿Para qué es? Precisamente para ver quiénes son los candidatos que califican mejor, no solo para lanzarse a la presidencia, sino que también para los altos, ocupar los diferentes puestos públicos. Esas asambleas es una reunión, sabemos, donde participan todos los que pertenecen a la cúpula, digámoslo así, de los partidos, y que tiene que darse. Recuerden cuando hablábamos de lo que dice la ley electoral y de partidos políticos, en lo cual está establecido en los estatutos de cada uno de los partidos, establecido por la ley electoral y de partidos políticos, y que todo eso lo tiene que controlar el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿será que realmente controla eso el Tribunal Supremo Electoral? Porque estamos viendo que aquí están naciendo partidos, pero que nacen partidos a capricho y lo que buscan es llegar al poder. Ahora, ¿será que realmente han cumplido con las convocatorias a las elecciones, con las asambleas generales, con las elecciones que se dan dentro de ellos? Recordemos cuando hablábamos que había que hacerlo 2 veces en el periodo de 4 años. ¿Será que lo hacen? No se ha escuchado absolutamente nada. Sin embargo, de un día para otro surgieron la gran cantidad de partidos políticos, y en el cual definitivamente aquí pues ya lo vimos, aquí no se llevan a cabo las primarias, porque no está, de repente alguien quiso hacer algo, pero nunca va a ser realmente un bipartidismo, unos partidos de cuadros, que efectivamente aquí estamos muy alejados de llegar a estar clasificados dentro de lo que son los de cuadros, porque aquí no vemos, y repito, calidad de sus adherentes, no vemos que aquella persona tenga la preparación política para la preparación y la formación política como para llegar a llevar a cabo un buen gobierno. Aquí ¿qué vemos con nuestros gobernantes? Aquí prácticamente la improvisación, porque eso es lo que hemos visto con el correr de los años, que aquí vienen a improvisar, hoy nombran un gabinete de gobierno, sus ministros, y a los 6 meses cambian uno, a los 8 meses cambian en el otro ministerio. ¿Qué es lo que vemos? Que realmente no son puestos que los dan por capacidad, sino que más que todo por compromisos que han adquirido durante la campaña, o bien por compadrazgos que se dan, y lo cual, ¿qué es lo que vemos? Que realmente esa improvisación que se da, y al final, ¿quién es el que sale damnificado? El pueblo de Guatemala, que es el que siempre aguanta, y es el que ha venido aguantando y que seguirá aguantando por mucho tiempo. Sin embargo, vemos que ya se los leía yo cuando leía lo de la ley electoral y de partidos políticos, que muchas veces se lleva a la fusión, y que la fusión es la unión de 2 partidos, o bien de un partido y una asociación política, para dar lugar a la creación de un nuevo partido político. Luego tenemos el Frente, donde son varios partidos, con su propósito es luchar por la política, pero no tanto electoral, o sea que más que todo llegar a tomar medidas de
de declaraciones políticas relativas a los diferentes acontecimientos que se dan a nivel nacional y que tienen que repercutir en el quehacer político y que lo pueden tratar definitivamente los partidos políticos, que son los que prácticamente pueden llevar a cabo esas acciones, por ejemplo, dentro del legislativo. Luego tenemos las coaliciones, que son las alianzas que se llevan a cabo entre varios partidos y que la finalidad definitivamente es participar en la contienda electoral, ya sea, ahorita lo hemos visto, lo estamos viendo en la primera vuelta y tengámoslo por seguro que se va a intensificar más cuando se lleve a cabo la segunda vuelta. O sea que se van a unir varios partidos. Ustedes habrán escuchado que en determinado momento se dice X partido se va a dar la coalición con el otro partido y mis votos van directo para qué certeza tiene aquel político que todos los que votaron en la primera vuelta para él van a irse al otro partido. Lo dicen indudablemente porque lo que buscan es llegar a ocupar un puesto público, entonces creen tenerlo ganado con los partidos que le va a dar todos sus votos. Sin embargo, ¿qué hemos notado nosotros aquí en Guatemala? Que regularmente la cantidad de personas que vota en la primera vuelta no es la misma que va a votar en la segunda vuelta. En la segunda vuelta que vemos que hay bastante abstencionismo, porque no se da la misma cantidad de votos que se obtienen en la primera vuelta, merma durante la segunda vuelta. Pero y aquellas personas que pertenecían a aquel partido ya se lleva a cabo las coaliciones y ya con ello tienen asegurado tener un puesto dentro del gobierno. ¿Alguna pregunta? Dime, Oscar Martínez. Sí, Lick, lo que sucede es que en la primera vuelta la elección más importante en teoría es la de los alcaldes, que es la que acarrea más gente. Sí, pero recordemos que aquí las alcaldías son ya les decía, ya lo vimos en la ley electoral, donde se elige gran cantidad. Sí, y efectivamente en la primera vuelta encontramos las papeletas para alcaldes, presidente y vicepresidente y el legislativo. Mientras que a la segunda vuelta ya el legislativo quedó conformado, ya las alcaldías quedaron asignadas. Entonces, ¿quién llega a la segunda vuelta? Prácticamente solo presidente y vicepresidente. Y efectivamente, más participación, recordemos que van a participar en la elección de alcaldes todos aquellos ciudadanos que viven dentro del municipio, dentro de los departamentos, para designar a sus alcaldes. Efectivamente, Oscar. ¿Algo más? Solamente, Lick, gracias. Bueno. Ya vimos que realmente todo partido político, al momento de crearse un partido político, al momento de darse la afiliación de los que van a pertenecer a aquel partido, regularmente todas las personas que pertenecen a un partido tienen que dar una cuota. Y esa cuota, ¿qué va a ser? Prácticamente empezar a dar lugar para el financiamiento de aquellos partidos. Indudablemente, las personas que están, por ejemplo, en la cúpula de los carros, son los que van a dar un aporte económico mayor. Todos los demás afiliados, su cuota es menor. Y que dependiendo el partido político, la participación que tenga entre la sociedad, así va a ser el aporte que van a tener, o sea que van a tener su financiamiento. Ahora bien, todos los que pertenecen a un partido contribuyen al financiamiento de aquel partido que va a servir, por ejemplo, para alquilar el lugar donde se van a llevar a cabo las convenciones, cómo se van a llevar las convenciones, todos los gastos que tienen que hacer, toda la campaña política y demás. Ahora bien, lo que aportan sus adherentes no es suficiente para llevar a cabo el financiamiento de esas campañas tan grandes y más en el caso de Guatemala, que son campañas millonarias y que nos hemos dado cuenta cómo a la hora de pedirles cuentas a los candidatos que dicen que han pedido el anonimato, todos aquellos que han contribuido al financiamiento de aquellos partidos.
Y que es lo que vemos ahí en ese anonimato, cómo se va inmiscuyendo el narcotráfico. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, en los partidos, por ejemplo, de cuadros, los que llevan a cabo, por ejemplo, en Estados Unidos? Definitivamente ahí son personas que cuentan con una solvencia económica, que cuentan con los recursos económicos necesarios y que lo van a aportar todo. Aquí difiere, y por eso es la diferencia que se hace de lo que son los partidos de cuadros en estas naciones a lo que son esta cantidad de partidos, no solo el pluriclasismo y el pluripartidismo, en el cual, como se busca la cantidad, no cabe duda que aunque sea poco, pero se logra más. Pero para las campañas millonarias tan grandes que se llevan aquí a cabo en Guatemala, es ilógico que por muchos adherentes que tenga, se logre cubrir esas grandes campañas. Mientras que, como les decía, por ejemplo, en los Estados Unidos, los que llevan a cabo pertenecen tanto al partido y que llevan a cabo tanto las primarias como ya finalmente cuando se enfrenta el demócrata con el republicano, definitivamente tienen sus propios recursos y también en determinado momento hay provisiones para obtener, ahí sí que los donaciones anónimas, que eso no se permite, mientras que aquí eso sí es muy, muy permitido, aquí en Guatemala, y vemos que eso es lo que da lugar, por ejemplo, a esas campañas millonarias, donde nadie se explica de dónde sale tanto, pero que al final pues sale y ahí lo vemos en una forma tan desmedido, el gasto, pero que se abstienen de dar a conocer a la población, al mismo Tribunal Supremo Electoral, y no digamos a la población, de dónde es que obtienen todos esos beneficios económicos. Ahora bien, dentro de los partidos políticos no cabe duda que hay una jerarquía dentro de todos sus miembros. Tenemos, por ejemplo, el votante. El votante es la persona que vota por un partido, por un determinado partido al momento de la elección. Pertenece al partido, se ha afiliado, pero que únicamente vota al momento de la elección. Luego tenemos el simpatizante. No solo vota en el momento de hacer la elección, sino que también está consciente de por quién va a votar, el partido al que pertenece, y en un momento dado defiende al partido y razona también el motivo por el cual tiene aquella simpatía hacia X o Y partido. Ese es el simpatizante. Luego tenemos el adherente, que forma parte del partido porque se ha afiliado en forma indirecta, pero que viene, por ejemplo, de una agrupación que nació a través de una agrupación que se adhiere por eso es el adherente a aquel partido, pero que en realidad pertenece al partido porque lo adhirieron, no porque estuviera del todo consciente de que quería pertenecer a ese partido. Luego tenemos el miembro. Él es el que se ha afiliado directamente, o sea que él solo ha llegado a afiliarse y pone bastante interés en participar en el partido, participa en las reuniones que se llevan a cabo, si se le asigna alguna tarea dentro del partido, la cumple, o sea que se siente a gusto trabajando por el bien del partido. Luego el activista, él tiene una participación mucho más activa, o sea que va a promover a afiliados, va a ir ganando, va a ir a hacer conciencia que algunas personas que no tienen perteneciendo a un partido definido, entonces lo van a invitar a que se afilie y con ello ganar más adherentes, y propone diferentes acciones a llevar a cabo dentro de aquel partido político. Luego tenemos el funcionario. Él es el que realiza acciones, tareas burocráticas concretas dentro del partido. O sea que en algunos casos, y dependiendo de la situación económica del partido, recibe una compensación económica, aunque no es obligación dar la compensación, pero si tiene mayor solvencia económica, entonces sí se le puede pagar a aquella persona, a aquel funcionario, por las acciones que lleva a cabo en pro del partido.
y más que todo eso va a organizar actividades, va a actividades que sean para beneficio de todo el partido. Y luego está el dirigente. El dirigente es el que forma parte de los diferentes comités u órganos del gobierno del partido y que regularmente es el que va en busca de un puesto específico dentro al momento de ganar la elección, y en algunos casos se postula a diferentes cargos de elección pública. O sea que, ¿qué vemos aquí con estas personas? Con esta relación que existe con los diferentes ciudadanos con relación al partido que pertenece. O sea que dependiendo de las acciones que lleve a cabo dentro del partido, así va a ser el nombre que van a recibir cada uno de estos miembros de estos partidos. Ahora bien, eso es lo que son en los partidos, digamos, que lo que se ha visto. Pero, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿qué encontramos? Aquí encontramos los que se afilian y que son los que votan, llevan a cabo el voto. El día de la elección, dan una cuota mínima cuando la tienen, y si no, pues no importa, no dé, pero afíliese. ¿Qué es lo que buscan aquí? Cantidad de adherentes, no calidad, que es lo que difiere totalmente. Hay simpatizantes que participan en el partido y sí van a tener cierta participación, pero que realmente no es tan significativa su presencia. En cambio, los funcionarios sí son los que están en la cúpula del partido y que definitivamente son los que van en busca de una postulación a puestos de elección, o bien buscan un hueso, como se dice aquí en Guatemala, un hueso importante para compensar la inversión que le ha dado aquel partido. O sea que no cumple a cabalidad la descripción que se da aquí, que dio Mauricio Duverger en su momento para la descripción de quienes ocupan el puesto que ocupan dentro de los diferentes partidos políticos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, dentro de la gran diversidad de partidos políticos que existen, hay ejemplos, por ejemplo, de algunos partidos que son a nivel internacional, como por ejemplo el Partido Socialdemócrata Internacional, que un tiempo estuvo aquí en Guatemala, que era la Democracia Cristiana, pero que se mantuvo durante el tiempo, y recordemos que a través de la Democracia Cristiana fue que llegó Vinicio Cerezo al poder. Él se mantuvo algunos periodos dentro del Congreso con el partido La Democracia Cristiana hasta que finalmente se fue quedando él solo, hasta que terminó por ya un partido con solo un miembro no podía ser partido. Entonces fue donde él dejó prácticamente, pero todo el tiempo que se mantuvo en el Congreso fue después de haber salido de la presidencia de la República de Guatemala. Estos partidos de acción internacional, pues cada día van quedando menos, puesto que cada país va dando lugar a sus propios partidos. Y como les decía, los que pertenecen, han pertenecido durante muchos tiempos, son, por ejemplo, los que llevan el bipartidismo, pero que solo son en aquellas naciones y que no son a nivel internacional. También no cabe duda que los partidos políticos tienen que estar y van a nacer a través de lo que establece la ley, y que en el caso pues nuestro estaba nuestra ley electoral y de partidos políticos, que aunque ya es un tanto obsoleta, pero que es donde da lugar, y ahí están las condiciones de cómo van a ser un partido político, y como les decía, es parte de la democracia, y se lleva a cabo la conformación de los partidos, pero con eso de que dice que todos los guatemaltecos podemos elegir y ser electos, entonces da lugar a esa gran diversidad de partidos políticos y que van indudablemente en busca del poder. Como les decía, aquí en Guatemala, pues es muy dentro del sistema competitivo está lo que es el multipartidismo, y que encontramos dentro del multipartidismo, como ya les decía, multipartidismo que supone la existencia, que sería multi cuando es de 3 o más partidos. Ahora imaginemos 3 o más partidos, pero aquí el más, ya ven que llegamos a 10, 12 y más, que lo que se busca cada uno de los partidos, a más partidos,
definitivamente cada partido tiene menos adherentes, pero desde el momento que es parte de la representación de los guatemaltecos, lo acepta el Tribunal Supremo Electoral, aunque hemos visto que, por ejemplo, el multipartidismo más que todo es el reflejo de la conformación clasista que podría darse, pero que aquí en Guatemala no es de clase, sino que aquí lo que se busca es cantidad, no importa quiénes vayan. Y que como a Guatemala ha crecido tanto numéricamente en su número de habitantes, pues eso es lo que da lugar precisamente a ese multipartidismo desmedido que estamos viendo en este momento. Vemos también, por ejemplo, que es un fenómeno que se da, por ejemplo, en los países, antes se daba solo en los países europeos, pero no en cantidades como las nuestras y mucho, 3, 4 partidos a lo sumo, pero que aquí en Guatemala, pues ya es este multipartidismo es propio de lo que han denominado los politólogos de los países subdesarrollados, propios de estas naciones, y que vemos que esto se da en naciones como las nuestras, y que, como les he mencionado, aquí en lugar de ir en merma cada día, partidos políticos, cada contienda electoral aumentan. Y ya les he mencionado, por un partido que desaparece, muchas veces a la siguiente contienda nacen 2 o 3 partidos, lo cual es ilógico que lleguen al poder 4 partidos, puesto que va a llegar únicamente un partido, y eso se sabe. Pero ¿qué es lo que se refleja aquí? El deseo, el ansia de poder, que a sabiendas que no llevan las de ganar, pero es también, muchas veces lo hacen para restarle votos a algunos partidos que presentan alguna solidez dentro, o no tanto solidez, sino que llevan mayores probabilidades de llegar y alcanzar el poder. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, también bueno, en Europa se dio muchas veces, bueno, y aquí por ejemplo, en América, se ha dado, por ejemplo, muchas veces un sistema de partidos dominantes en el cual se caracteriza porque un partido político se va a mantener durante más tiempo sobre los demás partidos, en el cual realmente se va a mantener en el poder varias veces. Sin embargo, ese es el dominante. Sin embargo, se habla de un ultradominante cuando se ha mantenido muchos más años, y que eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en México con el partido del PRI, que se llevaban elecciones cada vez que lo establecía la Constitución de la República Federal de México, y que siempre quien ganaba era el PRI, el cual llegó al poder a partir de 1929 y se mantuvo hasta pasados los años 70 todavía. Entonces, por eso a ese partido se le denominó como ultradominante, que seguía gobernando el PRI, aunque a la cabeza iba cambiando los diferentes candidatos. O sea que el dominante es cuando se mantiene un lapso de tiempo, pero no tan largo, mientras que, y eso se dio, por ejemplo, en algunos países europeos, mientras que este ultradominante, como les digo, el caso más significativo fue el que se dio en México, hasta que finalmente, después de muchos años, lo votó, y ya no ha llegado mucho a participar el partido posteriormente al momento que ya no logró mantenerse en el poder. Luego están lo que es el partido único, que eso fue más que todo producto del Partido Comunista, en el cual solo había un partido y no había para escoger. Y en ese Partido Comunista, ¿quiénes eran los que engrosaban? Pues como les decía, lo que se lograba a través de la participación de toda la población, todos los obreros que eran afiliados dentro de un lugar de trabajo, y que se utilizó a partir de lo que era la célula, pero que estos partidos únicos han ido perdiendo. El comunismo, pues sabemos que fue perdiendo fuerza, y por lo consiguiente fue desapareciendo el llamado partidos únicos. Y, por ejemplo, se dieron en algunos países europeos, por ejemplo en Portugal, pero que llegó a ser una dictadura,
y precisamente una dictadura en la cual no había libertad de elección. Entonces, ¿qué era lo que quedaba? La creación, prácticamente, un partido que era el que se mantenía en el poder. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Más preguntas? Recuerden que esto no es para el segundo parcial. Esto queda para el final. ¿Alguna pregunta de los partidos políticos? Cuando ustedes estudian se van a dar cuenta de que algunas cosas de estas de los partidos políticos ya no se mantienen vigentes, puesto que las sociedades han ido cambiando, pero que esos cambios se deben precisamente a cómo se van incrementando las sociedades numéricamente, cómo el pensamiento ha ido cambiando y por lo consiguiente van creando nuevas opciones dentro de los partidos políticos, pero que como punto fundamental, partido político da lugar para todo aquel que va en busca de llegar y alcanzar el poder. ¿Algo más? ¿Me preguntas? ¿Comentarios? ¿No tienen nada? De mi parte, no, licenciada, muchas gracias. Gracias, Giovanni. Bueno, entonces, dejámoslo aquí. Elisa, repito nuevamente cuáles son los capítulos que se van a evaluar en este segundo parcial. Capítulo 6, lo que corresponde a los valores en la cultura política y la ideología política. Capítulo 7, la democracia. Capítulo 8, transición política. Y capítulo 9, cultura política. Esos son los capítulos que se van a evaluar en el segundo parcial el día viernes. Sí, Ana, dime. Buenas noches, licenciada, gracias. Solo con una consulta, siempre va a ser por la misma página de la última vez y también que no nos ha dicho el tiempo, más que todo. Es que no he hecho el examen todavía. Pero Okay. ahí se los voy a poner yo al principio del examen, les voy a dar las indicaciones, cuánto va a tardar. Casi que estoy segura que van a ser 20 preguntas a 2 puntos cada una para dar lugar a los 40 puntos. Definitivamente seguimos con la misma plataforma de Classroom porque no hay modo que habiliten otra plataforma. O sea que nos tenemos que aguantar con la plataforma de Classroom que no mucho les gusta ni nos gusta, pero que es lo único que tenemos ahorita que nos presenta la facultad y por lo consiguiente no tenemos para escoger. Así es de que seguimos con la de Classroom. En su momento pues les mandaré cómo van a meterse a él al examen, ¿verdad? Y como te digo, sinceramente no he hecho el examen, lo voy a hacer hasta mañana. Ok, licenciada, gracias. Bueno, pues si no tienen nada, pues entonces aquí lo dejamos. Empiecen a preparar, estudien bien para hacer un buen examen y continuamos el próximo día porque el próximo día de clase es jueves, que si hay clases normales. Tienen examen mañana, miércoles, jueves clases normales y viernes examen. Así es de que feliz noche para todos. Estamos nuevamente en clase de jueves. Feliz noche a todos, buenas noches, licenciado. Adiós, licenciada, buenas noches. Feliz noche.